Digo, para nosotros el cristianismo creo que nace con Jesucristo. Ustedes saben que hay pensadores, incluso cristianos, que hacen derivar al cristianismo de Pablo. Yo diría, no, Pablo es el primer teólogo cristiano, el que hace una formulación teológica. De esa formulación teológica se van a servir después los evangelistas para escribir sus vidas, sus relatos. Pero también hay quienes lo hacen derivar al cristianismo de Constantino. Yo tampoco coincido con eso. Para mí Constantino lo que hace es darle el formato romano al cristianismo. De hecho, hasta el día de hoy, mucha nomenclatura cristiana tiene que ver con terminología propia del imperio. Curia, basílica, clero, son terminologías propias del imperio. Pero para nosotros, los que estamos acá, creo que estamos de acuerdo en que el cristianismo nace con Jesucristo. Si el cristianismo nace con Jesucristo, nace en el ámbito rural. Y nace como una secta judía. Y lo de la secta más bien ya cuando Jesús no está, no cuando Jesús está. Cuando Jesús está, más bien Jesús es visto como un fariseo más. Acordémonos que él es laico, por tanto no lo podemos encasillar en el grupo de los saduceos, que son sacerdotes y están en el templo. Es un laico, por tanto un fariseo. De hecho, en Lucas tenemos ese hermoso pasaje al final del capítulo 7, cuando Jesús va a la casa de Simón, ¿no? Y tienen una conversación. Simón, tengo algo que decirte, di maestro, le dice Simón, o sea que lo reconoce como un maestro laico, por tanto un fariseo. Pero el cristianismo se desarrolla de un modo galopante, vamos a decir, después del año 70, después de la caída de Jerusalén, de la destrucción del templo, esta nueva diáspora que hace que muchos judíos vayan a ciudades del imperio, ciudades importantes como Corinto, como Tesalónica, como Galacia, como tantas ciudades, ¿no? A donde Pablo manda sus cartas, son ciudades importantes, pero son metrópolis. Entonces tienen otra forma de vivir, otra forma de comportarse, otra forma de relacionarse, y entonces en esas comunidades, con problemáticas propias, distintas de las que podría haber en Palestina, ahí tienen que anunciar el Evangelio. Y entonces lo tienen que adaptar a las realidades. Nosotros muchas veces pensamos que el autor del Evangelio tiene como objetivo principal el transmitir su creencia en Jesucristo. Y sí, creo que ese es el objetivo principal, pero no es un objetivo abstracto. Es decir, él no está hablando al universo mundo, sino que está hablando a comunidades concretas, con problemáticas concretas. Por eso presenta a Jesucristo de un modo determinado. Lucas, por lo que dicen los estudiosos de Lucas, posiblemente está pensando en realidades cosmopolitas en donde confluyen personas que vienen de lo que nosotros llamaríamos el interior de la campaña y personas que han nacido en la ciudad y que tienen costumbres propias de ese lugar. Y en las comunidades existían conflictos. Pero los conflictos son tal vez distintos de los que suceden en nuestras comunidades. En nuestras comunidades parroquiales, la gente que lleva años en la comunidad es un poco la que impone el ritmo. Y cuando viene alguien nuevo, tratan de someterlo a la práctica del lugar. Siempre se hizo así, acá las cosas son así, al padre esto no le gusta, y entonces el que viene nuevo se tiene que adaptar a eso. En cambio, en las comunidades
que se habían originado en las metrópolis, cuando empiezan a caer judíos que tienen otra forma de entenderse a sí mismos como los elegidos, de entender el tema de la pureza ritual, ¿no? El tema de la alimentación. Ellos quieren imponer eso en las comunidades que ya tenían vida propia. Entonces ahí empiezan los conflictos, ahí empiezan los problemas. Y entonces a esas comunidades concretas, con esa problemática, es a las que Lucas les escribe. Lucas, Mateo, Marcos, Juan, ¿no? Los evangelistas que nosotros conocemos. Distintos son los apócrifos. Ya los apócrifos, que son un poco más tardíos, tienen otras realidades. Ya han entrado en la iglesia personas de formación filosófica. Y entonces viene todo el problema del gnosticismo. La salvación viene por el conocimiento, ¿no? Cosa que todavía nosotros tenemos bastante de eso, ¿no? Pensar que alguien que sabe más de teología, o que en la comunidad tiene el servicio del culto, tiene una mayor cercanía con lo sagrado. Pero eso no tiene nada que ver con el pensamiento de Jesús. Jesús no pensaba de esa manera, ¿no? Justo estaba pensando yo con el Evangelio del próximo domingo, cuando a Jesús le preguntan, ¿es cierto que son pocos los que se salvan? Y Jesús habla de la puerta estrecha. Y parece ser como que ese mensaje que da Jesús de la puerta estrecha reafirmaría la idea de que son pocos los que se salvan. Y yo creo que no va por ahí la cosa, sino que al contrario, los que tienen un pensamiento estrecho son los que quedan afuera. Porque la buena noticia de Jesús era una salvación para todos. Y de los 4 evangelistas, yo creo que el que es más fiel a esta idea de Jesús es Lucas. Lucas, como Lucas está pensando con criterios de imperio romano, entonces su idea de salvación es mucho más universalista que la que tiene Mateo, por ejemplo, que sigue con los parámetros judíos, es decir, un grupo de elegidos. Por eso que la genealogía en Mateo va a llegar hasta Abraham y en cambio en Lucas va a llegar hasta Adán. O sea, en este plan de salvación entran todos, también aquellos que están antes de Abraham. Yo me di cuenta tarde, ¿no?, de esta idea en Lucas, porque estudiando a Lucas vi que Adán, después del capítulo 4 del Génesis, vuelve recién a aparecer en Lucas en la Biblia. O sea, todo el Antiguo Testamento nunca se habla de Adán. Adán es una figura que no interesa para el Antiguo Testamento. Para nosotros es muy importante Adán. Es nuestro padre, ¿no? Es el primer ser humano creado directamente por Dios, según el Génesis. Pero para los judíos no es tan importante Adán. Entonces, cuando Lucas escribe pensando en el imperio. Por eso también, y acá en estos capítulos que narran la pasión y la resurrección de Jesús, vamos a ver que Lucas tiene que explicar ciertas cosas. Por ejemplo, la Pascua, la fiesta de la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Porque está hablando para un auditorio que no necesariamente ha tenido experiencia de la Pascua judía. Y entonces tiene que explicar. Pero bueno, lo que yo quería hoy, brevemente, ¿no?, como ustedes van viendo, esto es un punteo para que después uno siga trabajando, estudiando, mostrar cómo Lucas va presentando la pasión y la experiencia pascual. Yo recién dije resurrección. En realidad, la idea de resurrección, el concepto de resurrección, es una abstracción posterior a los evangelios. En los evangelios no se nos narra la resurrección de Jesús. Lo que se nos narra en los evangelios es la experiencia pascual de la comunidad. Las mujeres descubren la tumba vacía
y reciben una revelación, que en algún evangelista es a través de un ángel, en el caso de Lucas va a ser a través de dos hombres vestidos de blanco, que nosotros identificamos también con ángeles, pero acá no se habla de ángeles. Tal vez, ¿por qué? Porque en las comunidades donde Lucas predicaba, la figura del ángel no era significativa. Nosotros hoy día, cuando pensamos en el ángel, comúnmente ¿en qué pensamos? En el ángel de la guarda. Pero esto no es una figura bíblica. El único que podría llamarse ángel de la guarda en la Biblia es Rafael. Los ángeles son mensajeros. Esa es la función. De hecho, ángelos, ¿qué significa? Mensajero. Entonces, ven, ¿no? Qué interesante. Hoy día se habla mucho de la interpretación contextual. Es decir, el lector actual, el lector real, cuando aborda un texto bíblico, lo hace desde su cosmovisión y desde el valor que le da él a las palabras. Entonces nosotros leemos ángel y pensamos en una realidad. El judío lee ángel, piensa en otra realidad. Y tal vez como en las comunidades de Lucas el ángel no es tan importante, en los relatos de las apariciones no van a estar presentes. Sí están presentes en la Anunciación, pero no después en los relatos pascuales. Entonces, Lucas en el capítulo 22 comienza mostrando a ese Jesús que, habiendo entrado en Jerusalén, sigue caminando con sus discípulos. Celebran la Pascua adelantada, van al Monte de los Olivos, frecuentan el templo. Está el tema de la discusión que se da entre los seguidores de Jesús de quién es el más importante. Esto que dice ahí en el versículo 24 del capítulo 22, los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Y entonces Jesús les dice, entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y a los jefes se les da el nombre de benefactores. Acá hace un poco una crítica al imperio, ¿no? Porque siempre los emperadores han entendido como benefactores, cuando en realidad, es decir, devolvían al pueblo parte de lo que le habían sacado. No es que le daban nada que no les pertenecía ya al pueblo. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven. Estoy leyendo acá una versión de la Biblia de estudio que tiene letra grande de tradición evangélica, pero tiene que hacerse el menor, sería, ¿no? No el más joven, sino un niño, hacerse niño. No sé cómo tienen las traducciones de ustedes ahí. ¿Alguien tiene el libro El Pueblo de Dios? No, como el menor dice Pueblo de Dios también. El menor, sí. Pero acá dice como el más joven. Ah. Y el que manda tiene que hacerse como el que sirve, el diáconos. Pues ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Qué interesante que Lucas pone esta discusión al final del ministerio público de Jesús. Cuando Jesús está por desaparecer, y va a venir el problema de la autoridad, ¿no? Va a venir el problema de la autoridad. O sea, cuando en una institución hay una autoridad que es clara, supongamos nuestras parroquias, está el párroco. Pero si el párroco se ausenta, ahí asoman, ¿no?, varias posibilidades de autoridad. No, pero a mí me encargó esto, al otro le encargó lo otro, y no, pero yo soy el responsable de tal cosa. Bueno,
Esta discusión, si nosotros vamos a los textos paralelos, vamos a ver que aparece en Mateo, en Marcos, con el tema de los hijos de Zebedeo. Son Juan y Santiago los que le piden a Jesús sentarse a su derecha y a su izquierda. Mateo lo corrige, lo dulcifica, dice que es la madre de los Zebedeos la que pide esto a Jesús. Como seguramente ya Santiago y Juan son autoridades en la época de Lucas, directamente no pone en Lucas nada de esto, sino que va al tema central, que es el problema de la autoridad, ¿no? ¿Quién ocupa el lugar más importante? ¿Quién es el primero? Y entonces Jesús da una visión de la autoridad como servicio. El que quiera ser el más importante, hágase el último, y el diácono, el servidor. Esto, entonces, en Lucas ya tiene una reformulación. ¿Por qué será? Bueno, ahí están las hipótesis, ¿no? Después, Jesús anuncia que Pedro lo va a negar. Bueno, viene el tema de ya estos preanuncios de la pasión. Jesús que ora en Getsemaní, el arresto de Jesús, Pedro que lo niega, las burlas que Jesús recibe, Jesús ante el Sanedrín. Y después Jesús que es llevado a Pilato, y Pilato, cuando se entera que Jesús es Galileo, lo manda de Herodes, que justo estaba en Jerusalén. Esto es propio de Lucas. Dicen los entendidos que Lucas tiene la visión más positiva de Pilato que hay en la Biblia. Lucas lo defiende a Pilato, porque Pilato es representante del imperio. Y Lucas quiere quedar bien con el imperio. Quiere mostrarle al imperio que el cristianismo naciente no es peligroso. Hoy día también es todo un tema de conversación entre aquellos que se dedican a lo que se llama orígenes cristianos. ¿Por qué los cristianos fueron perseguidos? Con una hazaña no igual a la de los judíos, porque ¿se acuerdan que nosotros muchas veces escuchamos que los cristianos eran perseguidos porque no querían rendir culto al emperador? Pero los judíos tampoco le rendían culto al emperador. Entonces esa no puede ser la causa, o no puede ser la única causa. Posiblemente la causa es que los cristianos eran vistos como un grupo no religioso. Cuando en el capítulo 10 de Hechos Pablo se presenta a Félix, dice: yo soy parte de el camino que los judíos llaman secta, ¿no? Pero el camino no es un nombre religioso. Y ellos todavía no tenían una liturgia. Si pensamos en lo que es la fracción del pan es una reunión fraterna en donde se hace memoria de Jesús, pero después de una cena común, el agapé. En 1 Corintios va a estar la separación del agapé, de la fracción del pan, por los excesos que veía Pablo. Es decir, que había algunos que eran los más acomodados, los que estaban en mejor situación económica, que llegaban más temprano y empezaban a comer. Y cuando caían los últimos, que eran los más humildes, los que trabajaban en el campo, los que trabajaban para otro, ya no quedaba comida. Y solamente participaban de la fracción del pan. Entonces Pablo dice: no, esto es una incoherencia, y separa, ¿no?, el agapé de la fracción del pan. Pero ellos no eran vistos como personas religiosas, los cristianos, y por tanto eran considerados inmorales. En la antigüedad, la práctica religiosa es lo que garantizaba la moralidad de una persona. Al no tener esa práctica, entonces eran considerados inmorales. Y
lo que quiere mostrar Lucas es que no son unos inmorales. Y en esa búsqueda también de acercarse a las autoridades del imperio, yo creo que es donde Lucas pasa esto, ¿no? De que Pilato, tratando de algún modo de, no solo de lavarse las manos, sino de defender, de evitar el fin trágico de Jesús, lo manda de Herodes. Pero bueno, y después Herodes lo vuelve a mandar a Pilato. O sea que vamos viendo que todo este proceso de juicio que va pasando de un juicio religioso a un juicio político, de un ámbito político a otro ámbito político, vuelve otra vez, es también un camino de ida y vuelta. O sea, la idea de la quietud no está en el Evangelio, yo diría que en ninguno de los Evangelios, pero en el de Lucas claramente no está. Jesús sigue caminando, se acerca a la pasión y él sigue caminando. Después recibe la sentencia de muerte, Jesús es crucificado y el tema de los ladrones, a la derecha y a la izquierda, ¿no? Y el pasaje que nosotros comúnmente conocemos como el del buen ladrón, ¿sí? Ese ladrón que no se arrepiente, no hay ningún arrepentimiento, pero sí se abandona a Jesús, se confía en Jesús. ¿Sí? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Un poco lo mismo que le habrían dicho Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que en el reino los pusiera a su derecha y a su izquierda. Pero acá, en esta situación ya de muerte, esta situación terminal, se están muriendo, tanto Jesús como los dos malhechores que lo acompañan. Este hombre confía en Jesús, se abandona a él. ¿Sí? A lo mejor, como dice el último manotón de ahogado, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en otro lugar. O sea que ahí también hay otro viaje, ¿no? No se describe el viaje, pero si van a estar en otro lugar es porque siguen viajando. Nada que ver con lo estático, ¿no? Nada que ver con lo estático. Bueno, muere Jesús. Antes de morir, también otra característica de Lucas, el tema del Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿no? La misericordia, la comprensión en Lucas, que llega al extremo de disculpar a aquellos que lo están matando, llamándolos ignorantes. Ignorante, el que ignora. Esto un poco en el pensamiento cristiano, ¿no? Porque en el pensamiento judío, por más que uno ignorara que está, digamos, tocando algo impuro, si lo toca queda impuro. Es por contagio. El pecado es contagio. En cambio, para el cristianismo tiene que ver con la voluntad. Y si alguien ignora, no tiene voluntad. Por tanto, no tiene culpa. Perdónalos, no saben lo que hacen. Y las últimas palabras de Jesús, que también en esto Lucas es original: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A tus manos entrego mi espíritu. También otra idea de viaje. O sea, el espíritu sale y va al Padre. Al Padre. En el caso de Jesús, podemos decir, de acuerdo a nuestra fe, que vuelve al Padre. Yo a veces leo algunas noticias que hablan de la muerte de una persona, incluso muchas veces redactadas en ámbitos curiales, y dicen volvió a la casa del Padre. No, nosotros nunca estuvimos en la casa del Padre. Nosotros nunca estuvimos en la casa del Padre. Esa es una idea, digamos, platónica, la preexistencia de las almas, que son incorporadas a un cuerpo en el momento de la concepción. El único que estuvo en el seno del Padre para nosotros es Jesucristo. Por eso sí Él vuelve al Padre. Al entregar el Espíritu al Padre, retorna a aquel lugar de donde salió. Pero nosotros, nuestra patria es eterna.
Y en ese sí tenemos un uso del término patria, porque el término patria viene del lugar de los padres, ¿no? El lugar de los padres, sobre todo el lugar de la tumba de los padres. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento la gran preocupación de muchos patriarcas de que los enterraran junto a sus padres, ¿no? Que los enterraran junto a sus padres. Nosotros, nuestra patria, la patria eterna, es un lugar en el que nunca estuvimos. O sea, no es lo mismo como cuando decimos madre patria, bueno, porque nuestros antepasados han estado ahí, pero nosotros no. La patria para nosotros es esa promesa que Dios nos hace, ¿no? Pero en el caso de Jesús, al entregar el Espíritu, ¿no?, lo devuelve a aquel lugar de donde salió. Nosotros en Lucas no tenemos un relato de la preexistencia de Jesús, como sí tenemos en Juan. ¿Sí? El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Ese logos preexistente que se hace sarx, que se hace carne. Esta es una idea propia de Juan. Lucas no la tiene. Pero después la teología cristiana va a decir esto, o sea, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Pero todo este desarrollo teológico es un desarrollo posterior, con base bíblica, por supuesto, pero posterior. Entonces, muere Jesús, es sepultado. Fíjense en el versículo 40 del capítulo 23, dice: todos los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, también las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban allí mirando. El tema del seguimiento, esto también es una característica propia de los sinópticos, que Lucas sigue conservando. Los primeros en ser llamados y en seguir a Jesús son varones, pero de las últimas que se da testimonio del seguimiento son mujeres. Y acá, qué interesante este versículo, ¿no? Dice, todos los conocidos de Jesús. En todos los conocidos, ¿qué tendríamos que poner? La familia, los discípulos y discípulas, se mantenían a distancia. Y hace especial mención también las mujeres que lo habían seguido desde Galilea. Estaban allí mirando. Entonces, acá se está cerrando el camino de Galilea a Jerusalén. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos? Primero hubo un camino circular en torno al lago de Genesaret, las ciudades galileas, un poco la periferia. Después, 951, Jesús se decide a ir a Jerusalén y piensa atravesar Samaria, pero los samaritanos no le dan cabida porque va a Jerusalén. Entonces bordea Samaria, pero el camino va derecho a Jerusalén. O sea, en la primera parte, que es en torno al lago, es donde Jesús va armando su grupo de discípulos y discípulas. 8:1-3. Jesús recorría pueblos y ciudades, lo acompañaban los 12 y algunas mujeres. María Magdalena, Susana, papá. Entonces, eso todavía está en Galilea. Después, 9:51, Jesús decididamente se dirige a Jerusalén y ya no vuelve a Galilea. En cambio, si nosotros leemos el Evangelio según San Juan, hay por lo menos 3 subidas durante el ministerio público de Jesús a Jerusalén y vuelta a Galilea. Acá no. Una vez que Jesús emprende el viaje hacia Jerusalén, ya no se detiene más. Y estas mujeres abandonan Galilea y lo siguen a Jesús hasta el último momento. Por eso, las primeras acólitos son las mujeres, porque ellas siguen hasta el final. Y acoleo significa esto, seguir.
Seguían y servían, diaconeo. Diácono y acólito vienen de ahí, de esos verbos. Entonces las mujeres acolitaban y diaconaban a Jesús. Y hasta ahí las lleva el Evangelio de Lucas, siguiendo a Marcos en este caso. Jesús es sepultado, ahí aparece la figura de José de Arimatea. Jesús es sepultado y fíjense en el versículo 55, estamos en capítulo 23, ¿no? Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea, otra vez, el tema del camino, habían acompañado, habían seguido a Jesús desde Galilea, fueron y vieron el sepulcro y se fijaron en cómo habían puesto el cuerpo. Cuando volvieron a casa, prepararon perfumes y ungüentos. ¿Qué será esta casa? ¿De quién sería esta casa? Sería el cenáculo, porque en Jerusalén ellos no tenían casa. Sus casas estaban en Galilea, pero ya no se van de Galilea. En el capítulo 24, ahí vamos a tener a dos que se escapan de Jerusalén y que van rumbo a Emaús. No coinciden los entendidos en el tema de dónde estaría ubicada Emaús. Hay quienes dicen que a pocos kilómetros y otros en cambio leen como a hasta 16 kilómetros de Jerusalén. Entonces hay dos que están escapando. Hoy día la mayoría, ¿no? Cleofás y otra persona. Muchos leen que esa sería María de Cleofás, la esposa, ¿no? Que iban juntos. Entonces acá ya tendríamos a una mujer que deja el grupo y que se está yendo. Siguen caminando. Ahora caminan en sentido contrario. Ahora se están alejando de Jerusalén. Pero mientras se están alejando de Jerusalén, se hace presente un peregrino. Algunos traducen peregrino, otros extranjero. A nosotros nos gusta más peregrino, pero en realidad yo creo que la idea va por el lado de extranjero. Y extranjero en el sentido judío. O sea, un no judío. Extranjero e ignorante. Así le van a llamar, ¿no?, a este Jesús que nos reconocen cuando pregunta, ¿de qué están hablando? ¿Tú eres el único extranjero que no sabe lo que ocurrió? Y entonces le explican a Jesús todo lo que ocurrió, incluida la experiencia de las mujeres. Porque dicen, es cierto que algunas de las que están con nosotros han dicho que ha resucitado, pero son cosas de mujeres. Jesús sigue caminando con ellos, sigue caminando. Cuando llegan a la casa, dice el texto que Jesús hace ademán de seguir. Hace ademán de seguir. O sea, nosotros los lectores, de algún modo entramos en complicidad con el personaje. Nosotros sabemos algo que los otros personajes no saben. Los otros, ¿qué piensan? Que Jesús quiere seguir su camino. Nosotros sabemos que no quiere seguir, sino que quiere quedarse. Por eso hace ademán. Y ellos lo retienen. Quédate con nosotros, porque la noche está cayendo. Y Jesús entra, se sienta en la mesa como un hospedado y se transforma en huésped, porque toma el pan, bendice, parte y reparte. O sea, hace lo que es propio del dueño de casa, no del huésped del invitado. Se trastocan los roles. Cuando ellos lo descubren la identidad de este peregrino, el áfantos desaparece de su vista, se hace invisible. Y ellos vuelven a Jerusalén, otra vez el camino. O sea, ese camino que habían ya hecho una vez, yendo a Jerusalén, lo habían desandado y lo vuelven a andar.
Pero lo vuelven a andar cuando Jerusalén se ha convertido en una ciudad peligrosa, porque Jerusalén ha matado al maestro. Y lo vuelven a andar de noche, cuando a Jesús le habían dicho, quédate con nosotros, porque está cayendo la tarde. O sea, afrontan los peligros de la noche y afrontan los peligros de la ciudad. Vuelven a hacer ese camino, pero con una fuerza nueva, acompañados por Jesús. Por eso, cuando a veces se dice que Jesús desapareció, no, desapareció de su vista, se hizo invisible, pero permaneció, porque sin la fuerza de Jesús no hubieran podido volver a Jerusalén. Vuelven a Jerusalén, se encuentran con la comunidad, y ahí reciben una ratificación de la comunidad. Sí, es cierto, porque Pedro también tuvo esta experiencia, y se vuelve a aparecer a Jesús ahora a todos. En el Evangelio de Lucas, las apariciones del resucitado se dan todas el mismo día de Pascua. Y después asciende al cielo. Es el Lucas de Hechos el que va a traer el tema de los 40 días antes de la ascensión y después Pentecostés. Pero en el Evangelio no está eso. En el Evangelio es todo en un solo día. Jesús entonces se aparece y al final dice, en el versículo 50, ya estamos en el capítulo 24. Luego Jesús lo llevó fuera de la ciudad, hasta Betania, y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo, fue arrebatado, ¿no? La idea de la ascensión que nosotros hoy tenemos, acá más bien es una asunción. Jesús es asumido, es llevado al cielo. Y bueno, algunos autores dicen que acá hay un pasivo divino. Siempre se evita hablar de las acciones de Dios en activa, se las usa en pasiva. Tus pecados te son perdonados. No se dice Dios perdona tus pecados. Tus pecados te son perdonados. Pero ¿quién perdona los pecados? Dios. Jesús es subido al cielo. ¿Quién lo sube? Dios. Y como nosotros creemos que Jesús es Dios, por eso hablamos de la ascensión de Jesús y no así de María, que decimos la asunción de María. Fíjate que celebramos hace poquito. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén, muy contentos, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. O sea, el Evangelio de Lucas comienza en el templo de Jerusalén. Fuera de esos 4 primeros versículos que son la introducción, el relato propiamente dicho comienza en el templo de Jerusalén, cuando Zacarías está quemando incienso. Y se aparece el ángel anunciando el nacimiento de Juan. Y termina en el templo. O sea, que incluso después de la ascensión, que también es un viaje celestial, los discípulos emprenden otro viaje de Betania a Jerusalén. Como nosotros sabemos que la obra de Lucas se continúa en Hechos, si vamos a Hechos, nos vamos a encontrar nuevamente con el relato de la ascensión. Otra vez va Lucas a hablar del tema de la ascensión, pero lo va a describir de una manera distinta. Y ahí va a decir que Jesús los envía, los convierte en apóstoles, apostelo, enviado, los envía. ¿A dónde los envía? Comenzando por Jerusalén, cosa que acá ya en el Evangelio se dice, volvieron a Jerusalén, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Se acuerdan que según Lucas Jesús no estuvo en Samaria? Y hasta los confines de la tierra. ¿Qué es lo que Lucas se salta? Se salta Galilea. Ve que los otros sinópticos decían, vayan a Galilea, allí lo verán.
Lucas, en cambio, no habla de Galilea, no hay una vuelta a Galilea. No hay una vuelta a Galilea, sino que de Judea y Samaria, tierra de los israelitas, Judea y Samaria, de ahí se va hasta los confines de la tierra. Pero se salta a Galilea. ¿Por qué? Porque Galilea ya fue evangelizada por Jesús. Entonces no hace falta volver a Galilea. Esa podría ser una interpretación. También podría haber otras interpretaciones. La cosa es que Lucas, la tradición de Galilea, no la tiene. No hay una vuelta a Galilea. Sino que desde Jerusalén, ahora van a ir hasta los confines de la tierra. Confines de la tierra que en esa época son el Finisterre. Hay Marisa que estuvo y alguien más habrá estado. El Finisterre ese era el fin del imperio, ahí se acababa el mundo. Y la tradición o la leyenda dice que el apóstol Santiago llegó hasta ahí para convertir a los gallegos, que todavía seguimos sin convertirnos, ¿no? Pero esta sería la idea de Lucas. O sea, que el viaje para Lucas nunca termina, porque el viaje es hasta los confines de la tierra. Confines de la tierra, que si lo leemos en sentido geográfico, tiene un límite, pero que si lo entendemos como podemos entenderlo hoy, como periferias existenciales, como dice Papa Francisco, no hay límites. No hay límites. ¿Sí? Hay una publicidad que están pasando ahora por la radio. Yo hoy estuve haciendo unas entregas de cajas en los transportes, y entonces prendí un poquito la radio y vi que hay una publicidad que habla de antes la familia era, y había un modelo de familia. Ahora familias son otras realidades. Bueno, qué interesante, ¿no? Esas son confines existenciales, nuevas realidades, nuevos horizontes, a los que nosotros, discípulas y discípulos de Jesús, estamos llamados, estamos enviados, apostelos, a llegar. Entonces digo, ven, cómo esta idea del camino, ¿no? Que es ese nombre, que según Hechos de los Apóstoles, lo que identificaba a los cristianos, yo soy parte de el camino. Este camino va siendo mostrado por Lucas, incluso hasta después de la muerte de Jesús. Pero Lucas no lo muestra a este camino post-Pascua como una vuelta al origen, es decir, vuelvan a Galilea, no. Acá no hay vuelta a Galilea, acá hay salida hasta los confines del imperio. Por eso la idea de Lucas es una idea universalista, no es localista, para nada. ¿Sí? Bueno, ven cómo... Está hablando en inglés. No lo escucho, Helder. Se te muteó Ahora sí, ahora sí. Bueno. Sí, Yacu, perdóname, papá. Gerardo, desmutea tu micrófono. Ahí está. Bueno, digo, ven que yo varias veces hoy dije, bueno, esta podría ser una hipótesis, pero podría haber otra. Sí, nosotros cuando hoy leemos los textos bíblicos, fundamentalmente tenemos tres maneras de examinar el texto. Una sería a través de los métodos histórico-críticos, que tratan de estudiar todo lo que está antes del texto, lo que precede al texto, la intención del autor, el valor de las palabras en esa cultura, las costumbres, cómo se hacía, cómo se dejaba de hacer. Por ejemplo, el tema del sepulcro, acá se habla, ¿no?, que Jesús fue sepultado. Bueno, ¿cómo se sepultaba en esa época? ¿Qué significa que a Jesús lo hayan puesto en un sepulcro nuevo? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué Lucas pone a dos varones como comunicadores de la realidad pascual? ¿Por qué son dos y varones? ¿Qué significará que estén vestidos de blanco? Pero todo esto
es lo que hacen los estudios histórico-críticos. Tratan de ir delante del texto, a ver qué hay delante del texto para que el texto haya tenido después esta cristalización. Otra forma es el estudio literario. Se toma el texto como una pieza literaria y se lo analiza, ¿no? Los tiempos verbales, qué está antes, qué está después, los personajes, el lugar, el héroe, los antihéroes, el texto. Y hoy día se le está dando mucha importancia a lo que se llama la interpretación contextual. Pero la interpretación contextual, entendiendo esta palabra como el contexto vital del lector. Cada lector parte de un contexto vital que le hace acercarse al texto con intereses determinados. Si ustedes leen el documento de la Pontificia Comisión Bíblica del año 1993, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, ahí se dice muy claramente que no puede haber una lectura objetiva del texto, porque cada lector le aporta al texto su subjetividad, sus intereses, sus preocupaciones, sus posicionamientos. Entonces, digo, qué interesante ahora que, teniendo en cuenta esta idea del camino, Lucas, que hemos ido desarrollando, bueno, cada uno de ustedes, desde su contexto vital, desde su experiencia vital, desde tantos caminos que ha recorrido a lo largo de la vida, pueda reinterpretar muchos pasajes. Pero teniendo esta idea de lo dinámico, ¿no? No es algo estático, sino que siempre es un dinamismo, ir de un lugar para otro, no quedarse. Para terminar, yo quisiera recordar algo que ya hemos visto al comienzo de los relatos de lo que llamamos la vida pública de Jesús. Tenemos el tema en el capítulo 4, el tema de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Jesús dice, esto se ha cumplido hoy. Cierra el libro, lo entrega al ayudante y se sienta. Ahí tenemos una postura estática, se sienta. Dice, todos los ojos estaban fijos en él. Todos los ojos estaban fijos en él. Como que tendríamos una imagen, ¿no?, que muestra a Jesús sentado y todo el mundo mirándolo a él, ¿no? Una figura estática. Sin embargo, inmediatamente en ese mismo pasaje, ¿no?, cuando le recriminan a Jesús por qué no hace ahí los mismos milagros que en otros lados, en el versículo 20, en el versículo 28 dice, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte, sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue, y siguió su camino. Esto que no pudieron hacer en el capítulo 4, los habitantes de Nazaret, lo terminaron haciendo en Jerusalén. No lo despeñaron, lo crucificaron. Sin embargo, Jesús, pasando por el medio de ellos, siguió su camino y volvió al Padre. Y nos envía a nosotros para también pasar por entre medio de dificultades, de inconvenientes, anunciando la buena nueva. O sea, yo creo que este es uno de los pocos pasajes así estáticos, el capítulo 4 de Lucas, Jesús sentado y todos los ojos puestos en él, como una concentración. Sin embargo,
se termina este relato hablando de que lo llevan a lo alto del monte y lo quieren despeñar. Y que Jesús, pasando por en medio de ellos, logra salvar su vida. Digo, nosotros podemos entenderlo como un relato histórico, bueno, es algo que ocurrió, o podemos entenderlo como algo simbólico. Yo creo que ese capítulo 4 tiene un fuerte contenido simbólico y que ahí como que Lucas resume de algún modo lo que después va a ir desarrollando en todo el Evangelio. La identidad de Jesús, el conflicto que tiene Jesús con los que no lo comprenden, cómo las fuerzas humanas, materiales, parece que pueden vencer a Jesús, lo llevan hasta lo alto y lo van a despeñar, sin embargo él termina triunfando. Y al tercer día resucitó entre los muertos, dice nuestro fe. Entonces digo, este camino que no termina con la muerte, que sigue, y siguen ¿quiénes? En sus discípulos. Por eso cuando él, en el capítulo 24, los discípulos de Maús, se hace invisible, desaparece de la vista, sigue caminando a través de sus discípulos, que vuelven a la comunidad. Y después de la ascensión, esos discípulos van a tener que volver a Jerusalén y desde ahí hasta los confines de la tierra. O sea que para Lucas el dinamismo es algo fundamental. No hay digamos, posibilidad de quedarse. Para terminar con lo mío. Acordémonos lo que analizamos cuando vimos los primeros capítulos. La familia de Juan es más bien estática. Zacarías queda como mudo, paralizado. ¿Se acuerdan que estaban afuera del templo y decían, ¿qué pasa que no sale? ¿Qué pasa que no sale? Se quedaba en el templo. Después Isabel pasó 5 meses sin salir. Y el Bautista se va a ir al desierto. O sea, se aparta de la ciudad. Todo lo contrario que pasa con Jesús, que vive caminando de un lado para otro, y de su madre, que después del anuncio del ángel, sale inmediatamente y va a visitar a Isabel. No se queda recluida, sino que sale. Entonces, para mí, la característica del seguimiento de Jesús durante su vida, de un modo especial simbolizado en las mujeres, que lo habían seguido desde Galilea y que siguieron incluso hasta ver dónde lo sepultaban y que siguen después caminando hacia Maús y vuelta, o sea, este seguimiento, y de los apóstoles nosotros que somos enviados a anunciar hasta los confines de la tierra. No hay posibilidad de detenerse en Lucas. Siempre hay que caminar. Bueno, espero que estas reflexiones así un poco al azar, yo a veces veo otros que dan cursos y charlas y preparan unos hermosos power y unas cosas y los envidio, digo, ¿de dónde sacarán tiempo? ¿Cómo harán para preparar todo eso? ¿No? Pero a mí también me gusta un poco así dar libertad para que cada uno después interprete, ¿no? Como le inspire el espíritu, como lo ayude. A veces también viene de algunos hermanos y hermanas la crítica, bueno, entonces está la libre interpretación. No es una libre interpretación, nosotros estamos interpretando dentro de la iglesia. ¿Sí? Nuestro interés no es pensar cualquier cosa, sino pensar en Dios. Por eso estudiamos, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que el texto crece con el que lo lee. Entonces, en la medida en que nosotros seamos realmente caminantes, vamos a entrar más en la lógica de Lucas. En cambio, si nosotros tenemos una visión más estática de la vida, ¿no?
preferimos los lugares cerrados, preferimos lo conocido. Bueno, Lucas no va a ser nuestro evangelista preferido. Tal vez vamos a ir más a, no sé, a Mateo, ¿no? Que tiene otra lógica. Otro año vemos Mateo, si quiere. Bueno, queda un ratito por si alguien quiere decir algo. Ahí, conversando un poco con Marisa, con la hermana Mónica, también veíamos que tal vez cuando pensamos en este encuentro así una vez por mes, con la idea de no atosigar, de no cansar, pero tal vez otras personas prefieren algo más seguidito, ¿no? De hecho, después Marisa me dice que hay mucha gente que ve los videos, o sea, que los ve cuando quiere y como quiere. Está bien. Uno va sembrando, ¿no? No sé si a ustedes les sirvió esta forma de trabajar, de presentar. Para mí, perdón, yo creo que a mí no se me ve porque tengo problemas con la cámara, pero sí me escuchan, ¿no? Uh-huh. Bueno, para mí particularmente está bien una vez al mes, porque siento que es como a partir de la conversación, de los lineamientos que nos das, nosotros podemos en nuestro tiempo volver a releer y ya leer nuevamente a Lucas, pero con esa iluminación que nos das en cada uno de los encuentros. Y a partir de allí también surgen otros cuestionamientos, o sea, es como que nos despierta a otras interpretaciones, no a lo que habíamos estado haciendo hasta este momento. Hay cosas que realmente a mí me sorprenden. Ya en su momento, cuando comenzamos con estos encuentros, era el papel de las mujeres en el seguimiento a Jesús. Porque sí, siempre leí que las mujeres estaban junto a Jesús, lo acompañaban, lo servían, lo seguían, pero nunca me detuve a pensar cuánto de importante eran este servicio que hacían las mujeres, y justamente en una época donde no existían prácticamente para el resto de la sociedad. Es como que Jesús las hace visibles, visibiliza a la mujer, como también a los niños. Eso para mí fue toda una revelación. Qué lindo. Y ahora me llamó mucho la atención, ¿qué significado tiene que las apariciones de Jesús se den siempre después de la Pascua? ¿Y por qué no se dan antes? Bueno, porque teóricamente la Pascua es un paso a otro estado, a otra vida. Entonces, eso ya pasó con Jesús. Ya está, a Jesús lo crucificaron, murió, resucitó. Entonces, ¿por qué se aparece? ¿Por qué? ¿Por qué se aparece siempre después de la Pascua, cuando en realidad nosotros sabemos de que Jesús está vivo y está siempre vivo? Bueno, a ellos se les aparece después de la Pascua, porque antes de la Pascua están guardando el como un duelo sabático. Están guardando el sábado. Son judíos y judías. El sábado no pueden hacer actividades. Por eso van el domingo, que es el primer día hábil. Claro, sí. Nosotros, como para nosotros el domingo realmente es el día de descanso, o debería ser, por ahí nos cuesta entender, pero no, el domingo es el primer día hábil. Por eso el domingo de madrugada, cuando ya
se ocultó la última estrella. Sí. ¿Se acuerdan que el día, como se cuenta? Entonces, claro. Ahí emprenden el camino. Y por eso la experiencia es el día de Pascua. No es que Jesús resucitó el día de Pascua. La resurrección es inmediata. La experiencia de la resurrección es distinta. Lo que pasa es que cuando Jesús resucita, Jesús entra en una dimensión distinta. Claro. Sí, sí. También los discípulos y las discípulas siguen en la dimensión en la que nosotros estamos. Por eso los relatos muchas veces muestran, ¿no?, que no lo reconocen. Acá en el capítulo 24, ese peregrino de Maús. ¿Cómo hicieron todo ese camino y no se dieron cuenta que era Jesús? ¿Qué significa eso? Claro, sí. Y esa sería la experiencia de estos discípulos de la Pascua. Claro, esa es la experiencia pascual. Llamamos nosotros desde el cristianismo. O sea, una cosa es la Pascua judía, que es una fiesta religiosa. Para nosotros la Pascua es el encuentro con el Jesús resucitado. Sí. Ok, bien. Si vamos al caso, si me permiten, si les sirve de algo, hoy día muchos dicen que la Pascua tiene un origen prejudío, que sería la fiesta de la primavera, el resurgir de la vida. Lo que pasa es que nosotros la celebramos en otoño, pero en el norte la celebran en primavera. Entonces, sería una fiesta agrícola que tiene que ver con el resurgir de la vida, porque la vida continúa después del invierno, que parece que todo se acaba, ¿no? Vuelve la vida. Después eso, con el judaísmo, se convierte en una fiesta de conmemoración histórica, el paso del Mar Rojo, la salida de Egipto, la liberación, y con nosotros los cristianos tiene otro sentido, el triunfo sobre la muerte. Pero el origen es lo mismo. La fiesta ha ido evolucionando. Pero siempre es la revalorización de la vida. Claro, la vida que triunfa sobre la muerte. Sí. Yo digo, eso también tiene que ver con el tema cuando la Magdalena le dice Raboní y él le dice no me retengas, o algo así. Eso tiene que ver también, entonces, es como que ya está resucitado, pero ¿qué? Claro. ¿Por qué que no lo retenga? Está bien, nos fuimos a otro evangelio, ¿no? Al evangelio. No, ya sé, pero... No importa. Pero está bien. El Rabuní es mi maestro. Sí. Un maestro mío. Sí. No. Ahora es Kyrios. O sea, por eso el no me retengas. No te quedes con esa imagen. Ya no es el maestro, ahora es el Señor. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando los evangelistas escriben, ellos tienen bien claro el tema de la Pascua. La experiencia pascual es la que guía a los evangelistas cuando escriben. Por eso están relatando la vida prepascual de Jesús, pero iluminados por la luz de la Pascua. Claro. Sí. Por eso, en realidad, no nos presentan al Jesús humano, ¿no? Por eso yo en eso difiero con algunos biblistas que respeto muchísimo y valoro, y he leído todos sus escritos que he podido, con el tema del Jesús histórico. No podemos recuperar al Jesús histórico, porque el Jesús que se nos presenta en los evangelios es el Jesús de la fe. Lo que sí podemos es redescubrir al Jesús humano, la humanidad de Jesús. Esto sí me parece una tarea importantísima en nuestra espiritualidad, redescubrir la humanidad de Cristo, porque yo la divinidad de Cristo me la puedo imitar, pero sin su humanidad. Entonces, ser humano al estilo de Jesús, humano como era Jesús, o sea, comprensivo, lo que vos decías recién, Elina, de esta cercanía con las mujeres,
esta revalorización o visualización de lo que era dejado de lado. Esto me parece muy importante. Pero la historicidad de Jesús, nosotros no... ¿Cómo hacemos para encontrarla en estos textos que son testimonio de fe? Claro. O sea, porque nosotros no hay manera de que podamos estar cerca de Jesús hombre, sino que todo lo que conocemos y lo que apreciamos y entendemos de los evangelios es por fe. Entonces, por fe pensamos que Jesús era así. Sí, nosotros le creemos al testimonio de los autores, claro. Sí. Pero nosotros, que estamos haciendo un estudio en este caso, no tomamos al pie de la letra lo que dicen los autores, sino que entendemos que lo que dicen, ¿no? Lo que dicen es una catequesis. Sí. Entonces, nosotros no creemos en el personaje Jesús. Nosotros creemos en Jesús, del cual el personaje que aparece en los evangelios es un reflejo. Pero Jesús está más allá. Sí. Y ahí, bueno, lo que dijo Marisa recién, viene bien ese ejemplo. Cuando nosotros queremos aferrar, quedarnos, bueno, como decía San Agustín, ¿lo entendiste? Ya no es Dios. Entonces, si nosotros entendemos algo, ya dejó de ser un misterio. La resurrección no es algo que se aceptó con facilidad, se impuso. Se impuso, pero no a la fuerza de argumentos, sino que se impuso por una experiencia que hoy llamaríamos mística, paranormal o no sé qué, que se dio entre los miembros de la primera comunidad cristiana. Y en ese sentido, el Evangelio de Mateo, si nosotros vemos los cuadros que se han pintado, sobre todo en el Renacimiento, Jesús resucitando, siempre están sentados los guardias. Pero eso está solo en el Evangelio de Mateo. ¿Y por qué? Porque Mateo quiere dejar bien claro que hay dos versiones. Hay dos versiones. Unas que dicen que se robaron el cuerpo y otros que dicen que resucitó. O sea, es muy honesto el Evangelio de Mateo. Están las dos opciones. Uno toma la que cree. Yo quiero creerle a los evangelistas, a los cristianos, o quiero creerles a los que custodiaban el sepulcro. Están las dos opciones. Dice Mateo, esto llegó hasta hoy. Están las dos versiones. Y las dos serían suficientemente válidas de acuerdo a la percepción de cada lector. Humanamente hablando, las dos versiones son lógicas más que válidas, yo diría. Son lógicas. De hecho, volviendo al texto que citó Marisa de Juan, cuando Magdalena va al sepulcro y no encuentra, ¿qué dice? Se han robado al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Sí. No sale gritando resucitó. Claro. Pero yo a veces cuando voy al Vía Crucis viviente ahí en Villa Gesell, que casi siempre me toca Semana Santa en Gesell, y bueno, claro, terminan el Vía Crucis con el tema de la resurrección. Y abren la tumba, sale una luz magnífica y aparece Jesús. Y los relatos no dicen eso. Los relatos dicen que las mujeres se encuentran la tumba abierta y se asoman. Y después viene el tema de la explicación del sepulcro vacío. El sepulcro vacío no es prueba de la resurrección.
Claro, sí. Sí, Y la porque piedra si no se corre para que Jesús salga. Jesús ya salió sin que se removiera la piedra. Eso está bien claro con el tema de las sábanas desinfladas. Nosotros leemos plegadas, pero se podría decir desinfladas. O sea, el cuerpo que estuvo adentro no está. no está. Pero las sábanas están. Vámonos, ya que nos han metido en el cuarto evangelio, vámonos al cuarto evangelio. Comparen ustedes el relato de, viste, Marisa, vos metes en la llaga. Perdón. No, pero está bien. Comparen ustedes el capítulo 11 del cuarto evangelio con el capítulo 20. El capítulo 11 narra la vuelta a la vida de Lázaro. Ahí está el tema de la piedra y está el tema de las vendas. Sí. Corran la piedra, dice Jesús. Si no corren la piedra, ¿Lázaro puede salir? No. No. Y cuando Lázaro sale, ¿qué dice Jesús? Quítenle las vendas. Quítenle las vendas. En cambio, en el capítulo 20, la piedra ha sido corrida para que se asomen los que vienen y las vendas están plegadas o desinfladas. Nadie se las sacó. Pero ojo, porque también hay otras interpretaciones. Hay quienes dicen que las vendas están plegadas o dobladas porque los ladrones no son prolijos. Entonces es una forma de mostrar que no se lo robaron al cuerpo. Sí. Pero bueno, y quedándome en el capítulo 20 de Juan, cuando dice, el discípulo vio y creyó, ¿qué creyó? Muchos dicen, bueno, ve, él vio eso y creyó que había resucitado. San Agustín dice, creyó lo que había dicho Magdalena, o sea que se habían robado el cuerpo. Le creyó a Magdalena. Y eso dice San Agustín. Sí, pero ellos estaban en condiciones de pensar en ese momento que Jesús podía resucitar. Yo creo que no. A mí me parece que no, porque no sabían en ese momento. Y no pensaban en la resurrección, como se dio. Claro. Ni en otra idea de la resurrección. Sí. Volvemos capítulo 11 de Juan. ¿Crees que resucitará? Sí, creo que al final de los tiempos resucitará, pero no ahora. Sí, claro. Aunque lo de Lázaro no es una resurrección, sino es una vuelta a la vida. Claro. Pero bueno, ven que comúnmente nosotros hablamos de la resurrección de Lázaro. Y incluso en muchos titulitos de Biblias por ahí aparece resurrección de Lázaro. Y sí, pasa que hoy en día es natural para nosotros hablar de resurrección, pero en aquellos tiempos lo más lógico era pensar que se habían robado el cuerpo. Claro. Bien. Por eso se va entendiendo, ¿no? Esto de la contextualidad. El lector, que pertenece a una fe determinada, a una tradición religiosa determinada, lee esos textos desde su desarrollo doctrinal. Sí. Pero el autor no tenía ese desarrollo doctrinal. Entonces lo hace desde su propia experiencia. Claro. Entonces también nosotros tenemos que desandar el camino muchas veces para volver a entender lo que puede querer decir el texto original. Tenemos que liberarnos, no dejar de creer lo que creemos, pero para la interpretación literal del texto tenemos que separarnos un poco de... Yo siempre me acuerdo una vuelta que estaba dando acá en Caballito una charla y como me gusta ir un rato antes para que la gente pueda dialogar o esto, una persona
preguntó si las Biblias de origen evangélico tenían comentarios. Y yo dije, no, tradicionalmente no tienen comentarios, aunque últimamente han salido algunas Biblias evangélicas que sí tienen comentarios. Incluso han contratado, por ejemplo, al padre Leborati, autores católicos, para que hagan los comentarios, porque ellos no tienen esa tradición. Entonces, sus teólogos no son muy amigos de hacer comentarios. Y una chica que estaba ahí sentada dice, bueno, pero cuando comentan el capítulo 6 de Juan, no van a hacer referencia a la Eucaristía. Y yo dije, bueno, según quien comente, porque si el que comenta es un luterano o un anglicano, ellos creen en la Eucaristía como creemos nosotros. Yo creo en la presencia real como creemos nosotros. No le dan el culto eucarístico que damos nosotros. Pero eso es otro tema. El culto eucarístico es una consecuencia de la fe. Pero ellos sí creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Digo, pero bueno, ahora que vos decís eso, me quedo pensando. Tal vez nosotros, cuando comentamos el capítulo 6 de Juan, le damos una interpretación demasiado eucarística. Y tal vez Juan no lo tuvo, esa idea. Comer el cuerpo y beber la sangre podrían entenderse en otro sentido también. No necesariamente en sentido eucarístico. Bueno, ¿qué hizo la chica? Se levantó y se fue. Pero, digo, yo creo que si somos honestos, tenemos que ver que muchas veces nuestra práctica religiosa, nuestras dogmas, nos juegan en contra a la hora de interpretar, porque nos encasillan en una sola interpretación, cuando hay variedad de interpretaciones. Claro, casi es mejor no conocer nada y entonces agarrar un evangelio y comenzar a leerlo con la mente limpia. Pero eso, ya caíste en otra tentación del Evangelio de Juan, la de Nicodemo, nacer de nuevo, no se puede nacer de nuevo. Hay que nacer de lo alto, pero no de nuevo. De lo alto, sí. De lo alto. Entonces está bueno, qué lindo que nosotros con nuestra tradición, sin dejar nuestra fe, porque nuestra fe es preciosa, pero darle a la fe el valor que la fe tiene. O sea, las formulaciones dogmáticas, dice Santo Tomás de Aquino, no Gerardo, Santo Tomás de Aquino, las formulaciones dogmáticas no son el objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe es la realidad siempre inalcanzable a las que las formulaciones dogmáticas hacen referencia. Las formulaciones dogmáticas son como poesías para llenar vacíos, pero el misterio siempre es misterio. El problema es el que se queda con la formulación dogmática como si fuera la última palabra, si ni la Biblia es última palabra, menos la formulación dogmática. ¿Se entiende esto? O sea, no estamos acá diciendo algo contra los dogmas, no. Los dogmas son parte de nuestra fe, pero los dogmas no nos inmovilizan, no nos cierran, nos abren al misterio. Sí. Son como ventanas que se abren al misterio. Qué lindo cuando en la misa, después de las palabras de la consagración, decimos, este es el misterio de nuestra fe. Este es el misterio de nuestra fe. ¿No? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en los relatos de la última cena, hagan esto en memoria mía. ¿Qué significa esto? ¿Repetir esas palabras? ¿Sería eso? ¿Hacer la esto? fracción es la fracción del pan. Claro, ¿solo eso sería? O hagan esto en memoria mía, tiene que ver más con todo el estilo de Jesús, su entrega, su consagración hasta el extremo, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Por eso hay que ver qué valor uno le da a hagan esto. A esto,
que es esto. Sí. Eso, las palabras resuenan de una manera para una persona, para otra persona resuenan de otra. Bueno, qué lindo los que estamos en el camino bíblico, que nunca terminamos de entender algo. Por eso este no es un camino para cualquiera. El que quiere seguridad y demás, mejor que estudie liturgia. Ahí está claro, ¿no es cierto? Tal día corresponde ornamentos blancos o verdes. El problema es cuando dice libertad, ahí tiemblan, ¿no? Pero nosotros los que estamos en el ámbito bíblico, nunca tenemos una última palabra, nunca un texto está agotado, siempre se abre. Por eso ahí, aprovechando que tenemos presencia de Mar del Plata, cuando el señor obispo no dice los 3 puntitos, a él que le gustan los 3, o las 3 palabras, o las 3, pero eso no agotó. Eso no agotó. Simplemente él dice, hago referencia a 3 cosas, y está muy bueno porque es fácil después de recordarlo, ¿no? Ahora cuando celebramos la misa por el fallecimiento del padre Rivas, los 3 puntitos, profecía, misericordia, y ¿cómo era la otra? Ahí me olvidé el tercer puntito, pero por lo menos de profecía y de misericordia no me acuerdo. Pero los 3 puntitos no agotan. Entonces ninguna interpretación agota. Ninguna interpretación agota. Qué lindo. Pero no cualquiera se anima a esto. A algunos les causa incertidumbre. Ya no sé. Bueno, espero que ustedes lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté. Muchas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Muy claro. Bueno. Muchas gracias, Gerardo. Que sigan bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Con otro evangelio. Otro evangelio. Seguiremos con otro evangelio porque todos son importantes para mí, por lo menos. Y está bueno los vericuetos y las relaciones entre unos y otros. Gracias, muy lindo. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, María. Chao, chao.